iba sola por la vida. Ella iba y a veces venía y sabía sacarme una sonrisa bella, dulce, cenicienta de pies grandes. Fueron solo unas semanas, nada más, nada menos. Fueron solo unas semanas, nada más, nada lejos. Ella iba sola por la vida. Ella iba despacio y deprisa y sabía sacarme una sonrisa bella, dulce, cenicienta de ojos grandes. El cuento fue el cuento más hermoso. El cuento fue el cuento mentiroso. Pero solo quedo en eso, solo quedo en todo quedo en nada, nada porque allá aguantamos. Aguantamos. Y a lo mejor echar de menos a alguien no es igual que acordarse. Y a lo mejor echar de menos a alguien no es igual que acordarse. Y a lo mejor echar de menos a alguien no es igual que acordarse. Y a lo mejor es mejor así. Ella iba sola. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, vente para la mesa, Luis Cebrián. Qué ilusión, qué ilusión tenerlo aquí con nosotros, disfrutar unos minutillos con él, para que nos cuente muchas cosas. Entre otras, Luis, hola. Ahora sí, buenos días. Bienvenido, qué bien que estés. Sabes que me hace mucha ilusión, además. A mí también, yo me quedaré a vivir aquí, ¿eh? Sí, bueno, pues... el próximo día me traigo la maleta. A lo mejor a vivir tampoco es necesario, pero puedes venir a... Es una metáfora del amor. Correcto. Puedes venir cuando tú quieras a pasar ratitos con nosotros, que estamos encantados de recibirte. Yo lo decía antes, decía, jolín, es que claro, hacerle una entrevista a Luis es complicado, porque es que... has tocado todos los palos, joder, en todos, perdón, por el taco, en todos, que lo has hecho bien. Entonces, claro, eres multidisciplinar porque es decir, que si presentas, cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien, ¿no? Como decía La Oreja de Van Gogh. Hago muchas cosas, pero bueno, regular. No, quiero decir que, claro, tú has tocado prácticamente todos los palos, entonces hoy vienes por la música, pero perfectamente podríamos estar hablando de un evento que vas a hacer o de un show que vas a hacer. En este caso has interpretado Isa, que esto es nuevo, esto sí que es nuevo. Digamos que Lazarus, que además hace referencia a mi segundo apellido, es decir, el materno, ¿vale?, que aparte la fuerza tiene Lázaro de levantarse y andar. El propio nombre. Claro, el propio nombre, ¿no? La historia, pues básicamente es mi refugio o mi lugar donde pues huye el clown, digamos, pues lo que más hago
dentro del mundo del entretenimiento, pues quizás es el show, el humor, combinándolo con la música, pero es mi parte, pues eso, donde igual ahí desnudo un poco el alma, donde... Ahí eres más serio. Sí, ¿no? Y al final es como una terapia también, al final saco canciones de vez en cuando. Ahora, además, me junto también con Los Nubosos, con Nubosidad Variable, mi primera banda, y después de 15 años vamos a grabar un tema el martes. Y bueno, pues también la vida es eso, al final somos poetas, somos clown y depende del momento sacas a uno a otro. Pero entonces, ¿cómo te identificamos? ¿Como músico, como artista, como showman, como...? Hay una parte, me acuerdo de una entrevista ahí con Antón hace muchos años que me dijo la primera vez que me definió como showman. Es una palabra que me gusta, me gusta porque al final define pues que estás, un poco en diferentes todo, ¿no? roles. Yo siempre digo que tengo roles y además me incomoda, a veces, no es que me incomode, pero cuando me presentan como el cómico, lo verán, el músico, tal, yo siempre digo que hay cómicos al 100% solo con la comedia, 100% músicos solo entonces yo al final soy un maestro de ceremonias que dentro uso el humor, uso la música. Claro, es que combinas todo. Claro, que al final depende del evento, de la gala, del teatro, del público, de todo. Entonces es pues un poco buscar el momento, el espacio dentro de pues lo que es el entretenimiento, ¿no? Claro. Oye, me decías que después de un montón de años te vuelves a juntar otra vez ahí con tu antigua banda. Sí. ¿Cómo ha sido un poco ese reencuentro? Pues ha sido, la verdad, ha sido maravilloso, porque primero seguimos siendo amigos desde los 10 años, ¿vale? Somos familia. Entonces, aparte de hacer cosas juntos a nivel creativo, faltaba esto, ¿no? Que hace años ya, oye, ¿por qué no os juntáis? Y bueno, va a ser un tema en aragonés, La Tronada. Bien, que bueno. ya existe, pero es sí, la tormenta. Pues estaba pensando, hace 20 años que es La Tormenta, que no la hace nuestra, pero claro, hacerla en aragonés, haremos luego versión castellano también. Y nada, y en ello estamos. Ahora de aquí me voy a ensayar. Pero ¿tienes intención, por ejemplo, de volveros otra vez a juntar como banda y puede tal? Que a final Exacto, de año dijimos con otros dos grupos, porque igual para ensayar para media hora, entonces con igual otros dos grupos de la época, sí. Hacer ahí un Remember, bien. Pues bueno, unos conciertillos, ¿no? Una excusa para juntar también con gente. No, que está muy bien, además queda bonito. Dime. Claro, solo te juntas con... Es verdad que solo ves a personas cuando te encuentras por la calle, porque quedar... Es complicado, las agendas de cada uno. La gente, la vida va pasando. Entonces, o es haciendo cosas. El otro día, por ejemplo, hicimos una presentación con mis amigos poetas, con Juan Sarena, con Santi Vicente, con Rey Cebrián, Octavio de Jiménez. Bueno, pues eso, al final era una reunión de amigos, en el fondo. Fuerzas a hacer algo, o sea, fuerzas. O pones una fecha de ese tipo, ¿no? O claro. Si no, y ellos compartes muchas cosas, compartes música, poesía, amor, la amistad. Estamos en este mundo para buscar la belleza. Bueno, sí, también. Yo siempre digo que hasta en Corea del Norte. O sea, hay que buscar la belleza en todos los sitios, hasta en dramas, todos tenemos dramas. La vida... Yo lo traduzco más que belleza en felicidad, fíjate. Sí, cuando digo belleza, claro, la belleza ya no a nivel estético, pues sí, bueno, esos momentos felices. Venga, aceptamos Barco como animal de compañía. Bueno, eso, nos cantabas ahora, Isa, que esto forma parte de esa serie de canciones que estás sacando. ¿Vas a sacar un disco así ya en condiciones? No. El otro día vino el señor Isasi y le decía lo mismo, le digo, la última vez que viniste me dijiste que no ibas a sacar disco. Y ahora vienes y me traes un vinilo aquí. ¿Qué está pasando? Increíble. Compartimos locales, que estamos ahí. Claro. Grandes. ¿Y tú quieres hacer también, te apetece meterte a hacer 10 temitas que estén en un formato un poco recogido, que digo yo? Yo lo lancé el 29 de febrero porque es un proyecto bisiesto. Entonces, dentro de 4 años, lanzarás 29 otro. Porque hace 4 lancé el primero. Claro. Que es el tema que vas a tocar después. GXT, el acrónimo de gracias por todo en esta vida. Hay que dar las gracias siempre y vas a personas maravillosas que pasan por la tuya. XT, madre mía. Es un homenaje. Un homenaje, muy bien. Bueno, está bien. Y bueno, sí que me gustaría, pues la parte un poco estética, lo que es el vinilo, un EP de 4 temas, por ejemplo. Pues mira, igual por eso, ejemplo, exacto. Lanzo el siguiente, que será, yo creo, este año. Y ya igual para Navidad, venga, hacemos 4, el cuarto para un EP. Es que, 2 y 2. Claro, yo que soy un poco de la época del vinilo, un poco viejuna también. No, estamos pues ahí. A mí me gusta mucho y realmente me gusta mucho conservar y mantener todos los vinilos. Entonces, cuando los artistas me traen un vinilo, o sea, me hace una ilusión tremenda, porque es muy complicado ya el vinilo, es complicado de encontrar si no vas a una tienda. Y estamos tan con lo digital, que está muy bien, porque llegas a muchos sitios, pero esa esencia a mí del vinilo me encanta. Y es una obra de arte. Porque yo tengo vinilos, por ejemplo, que igual no he sacado, pero lo tengo como un cuadro en casa, ¿no? De Hombre, Bowie, marcado, claro. Y efectivamente el CD, pues lo usamos de posavasos, ¿no?
Yo Totalmente. me lo he regalado. Yo tengo una cosa que es regalar. Hay que quitarse, ¿no? Las cosas en la vida, las cosas más que te gustan y pasarlas y regalarlas a Hay que compartir, gente. compartirlas. Entonces, yo CDs y libros los que te estás leyendo, los 8 que tienes a medias y 2 más y luego vas. Pero yo regalo, y además los buenos. O sea, tú no regales Melendi, ese no tiene mérito. Regala. Bueno, a ver, los fans de Melendi nos van a matar. No, a mí pero me bueno, encanta, Melendi. Entonces, Tiene venga, más hasta luego. canciones que... Entonces, grabamos. No quiero decir regalar libros y CDs. Yo Sí. me hago reuniones y Regalas regalo. cultura. Sí, claro Que esto sí. está muy Eso bien. es. Está muy Si más bien. los vinilos, eso ya es... Quiero Yo decir, los vinos no se los esto son las cosas- yo no se lo regalo a nadie, perdóname. Esto es el arte como el museo, como, ¿sabes qué? Lo tengo en casa, no puedes salir de ahí. No, Me no. niego, y de hecho tampoco los dejo. O sea, soy como egoísta. O sea, tengo como ese punto. A mí me puedes pedir un montón de cosas, pero por ejemplo, el coche y los vinilos no. Vale, pues te voy a pedir la luna. Pues si puedo te la regalo. Oh yeah. ¿Qué te iba a decir? ¿Vamos a poderte ver pronto en directo? El otro día. El otro día estuviste ya sé. actuando. No, pero te lo digo Está guay porque eso. sé que has estado actuando en directo, pero no sé si tienes próximas fechas así Como cercanas. Lazarus, no. Vale. Tengo con la banda El Flaco el 10 de abril, Rock and Blues. Bueno, pues esto me interesa. Bueno, en el Flanagas de Teruel, Show de Cretino and Muy the bien. Cretiners, Ujú. el 22 de marzo y el 30 de abril Rock and Blues a nivel público. Vale. Luego, pues... ¿Qué haces? ¿Fiestas privadas luego me también? vendo ¿Sesiones privadas? ¿Te contratan para, por ejemplo, Claro, un... fiestas privadas, eventos de empresas, lo Vale, que vale, toca. vale. Ayuntamientos, bueno, en fin. Bueno, un poco todo. Está Eso bien. es, sí. Multidisciplinar, hemos Con tal dicho, de y no vendimiar- showman. Con tal de no vendimiar, uno pues va facturando de lo que hay. Oye, si quieres, te puedes ir colocando. Ay, sí. Venga, y vamos a interpretar, bueno, yo no, él es el que va a interpretarlo, porque yo cantar más bien entre poquito y casi nada, ese nuevo tema que era XY, ¿era? GXT. Es que quería Gracias por todo. Es que quería que lo dijeras. GXT, que es el Gracias por Todo, así se llama, es el acrónimo de Gracias por Todo. Así que Luis Cebrián, hoy visitando los estudios de Aragón Radio, presentando ese nuevo sencillo que se llama Isa, esa delicia que hemos escuchado estos primeros minutos. Y ahora escuchamos este otro tema. Gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo, incluso por el día en el que casi conozco a Bono. Gracias por todo, eres mi público favorito. Eres mi público favorito. Eres mi favorita. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias a tu madre y a tu padre también. Déjame ser tu clarín y pintarte sonrisas cada día. Amantes. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Eres mi público favorito. Eres mi público favorito. Eres mi favorito.